Es un gusto que nos acompañen en este programa Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy tenemos un invitado muy especial, el magistrado Sergio Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura Federal, para tratarnos un tema de suma importancia y actualidad, como es precisamente la implementación por parte del Poder Judicial de la Federación de lo que es la reforma laboral, esta importante reforma que trae un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, un cambio de implementación y un cambio de enjuiciamiento en la materia laboral. Para nosotros es importantísimo que el foro se entere de qué se trató la reforma, cómo se está implementando y en qué etapa de implementación estamos y cuáles son los retos finales para lograr su conclusión. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado extraordinario, un magistrado que, como ustedes ven, muy joven, muy apuesto, pero al final de cuentas, con una trayectoria jurisdiccional realmente impresionante. Producto, desde luego, de la cultura del esfuerzo, una persona, bueno, que ha cumplido en el nivel académico con la licenciatura, en Derecho, con especialidades tanto en la Universidad Panamericana como en la Universidad de Salamanca, que es maestro en Derecho también por la Universidad Nacional Autónoma de México y además es doctorando por la Universidad Panamericana. Pero su carrera judicial, que ha sido brillante, una carrera que data ya de 20 años y que comienza de veras desde el escalafón más bajo que pueda pensarse de los puestos que se ocupan en el Poder Judicial de la Federación. Él inició, quiero decirles, como chofer de funcionario jurisdiccional. Y lo dice con un orgullo, porque yo creo que el trabajo es eso, el trabajo nos dignifica y el trabajo nos da para comer decentemente, honestamente, y eso es lo que debemos de reconocer precisamente de este medio tan digno de subsistencia. Y bueno, pues después entra al Poder Judicial de la Federación y va pasando por diversos puestos en donde es secretario de juzgado de colegiado, pero concursa para ser juez de distrito y, por supuesto, aprueba el examen con creces, pero además un soldado del Poder Judicial, porque el juez de distrito en diferentes lados, déjenme decirles, él ha ocupado este puesto en Saltillo, Coahuila, en León, Guanajuato, en la Ciudad de México. Y después viene un concurso, ya cuando tiene la edad, porque yo creo cuando fue juez estaba más jovencito todavía, concursa para ser magistrado de circuito y también logra obtener resultados favorables. Es necesario mencionarles, los concursos para ser jueces y magistrados se inscribe muchísima gente. A veces son como 1,000 personas las que se inscriben y los puestos a concursar, pues a veces son 25, 30, cuando son 50 son muchos. Entonces, para que se den una idea de lo que cuesta ser juez de distrito y magistrado de circuito, competir con muchísima gente que está pues en la línea de fuego tratando de buscar el obtener estos puestos. Pero no se quedó ahí, ¿cómo ven? Además, él hoy es consejero de la Judicatura Federal. Ustedes saben que el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano cupular del Poder Judicial de la Federación. Pues él es integrante de este órgano cupular del Poder Judicial de la Federación. Es un gusto tener con nosotros hoy al magistrado Sergio Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura Federal. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias por haber aceptado, Sergio. Encantados de tenerte en nuestro programa. Bienvenido. Muchísimas gracias, maestra, por la presentación. Es un gusto, es un honor
estar dialogando, charlando con usted de estos temas que nos ocupan a toda la comunidad jurídica, a los abogados y a la sociedad en general. Muchísimas gracias por la invitación a su programa, maestra. Al contrario, los que estamos muy contentos de que estés con nosotros eres tú, porque además vamos a desarrollar un tema que es de gran actualidad y sobre todo de gran interés para el foro mexicano. Pero antes de que entremos en materia de la reforma laboral, te quiero hacer una pregunta. Ha sido una carrera pues, de casi 20 años, pero pues eres muy joven y los ascensos han sido continuos. Hoy eres consejero de la Judicatura Federal. Antes de entrar a lo de la reforma laboral, ¿qué ha significado para ti, Sergio, el ser consejero de la Judicatura? Bueno, hablar de ser consejero, y quién más que usted preguntarlo, que también fue consejera, estimada maestra, es una alta responsabilidad. Ser consejero de la Judicatura implica ser el más humilde de los servidores públicos, el ser el más humilde de los magistrados y jueces en este país, porque implica tener esta vocación de servicio, tanto para la sociedad en general, como para los jueces y magistrados que pertenecemos al Poder Judicial de la Federación. Me explico, maestra. La sociedad tiene depositado en los jueces y magistrados una alta encomienda. El Consejo de la Judicatura se encarga de vigilar, administrar, dotar de carrera judicial de elementos para que la justicia se materialice día con día en los órganos jurisdiccionales, de tal suerte que, siendo un magistrado de carrera, formando parte del Consejo de la Judicatura, es una alta responsabilidad porque la sociedad nos ve a los consejeros como alguien que va a encauzar estos esfuerzos. Por la otra, para los jueces y magistrados, es un referente de aquella posibilidad de encontrar un desarrollo profesional en mayor medida para la profesión a la cual nos dedicamos, que es impartir justicia. Es una alta responsabilidad de cara a la sociedad, pero de cara a nuestros compañeros jueces y magistrados. Eso es lo que representa ser consejero de la Judicatura, estimada maestra. Oh, bueno, yo siempre he dicho que has sido una gente muy humilde, sobre todo, cosa que a veces en los funcionarios no se da, y en tu caso siempre has visto las cosas con una perspectiva de humildad, de igualdad, de sentirte parte de lo que en un momento dado es pues todo el personal de nuestro Poder Judicial de la Federación. Debo mencionar a nuestro público que el Consejo de la Judicatura puede ser integrado por consejeros nombrados por el presidente de la República, por el Senado de la República y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, Sergio es un consejero pues que fue designado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, partiendo de un número importante de magistrados, de juzgadores interesados en ocupar el cargo, del cual él salió designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué quiere decir? Que el máximo tribunal del país le ha reconocido su trayectoria, su trabajo, su honestidad y sobre todo su desempeño. Eso, pues, realmente es un gran honor, pero además muy merecido y ganado a pulso, Sergio. Y nada más una advertencia, no me hables de usted. Vamos a tutearnos, siempre hemos dicho eso. Pero en esta tarea tan importante que tienes como consejero, Sergio, y que estás realizando de una manera realmente excepcional, brillante, y bueno, como todo lo que tú has hecho en tu vida, te encargaron realizar un trabajo complejo. Todo el mundo sabe que se llevó a cabo la reforma laboral, que ahorita te vamos a pedir que nos expliques los puntos medulares de esta reforma laboral. Incluso antes de ser consejero, fuiste designado para implementar esta reforma laboral dentro del Poder Judicial de la Federación. Entonces, platícanos, eres el encargado de esta operación, nada fácil, nada sencilla, de un cambio radical de 180 grados en esta materia. Primero, platícanos
puntos medulares de la reforma y luego qué ha hecho el Consejo de la Judicatura Federal para su implementación. Gracias, maestra. Trataré de tutearla, pero el respeto que mantengo a mis maestros y de quien he aprendido grandes valores, como usted, maestra, en su momento, me impide, me limita un poco a llevar esta actividad. Lo trataré de hacer sin perder el respeto que me merece, señor ministro. Por supuesto. Mire usted, maestra. Mira tú. Mira tú. La reforma tuvo varios antecedentes, que es los derechos sociales establecidos en la Constitución tuvieron una visión diferente, de tal suerte que se trastocaron las finalidades de compensar dos grupos socialmente diferentes. Y entonces, sindicalmente, la democracia, la libertad y la posibilidad de contratar colectivamente con un patrón se trastornó, al igual que el acceso a la impartición de justicia. Los juicios eran largos, los juicios eran tediosos y había de por medio abogados que lucraban con los derechos que estaban en juego. Estos dos elementos llevaron a que se cambiara desde la Constitución la visión que debía de tenerse por una parte del derecho colectivo del trabajo y por la otra del acceso a la justicia. En este primer elemento, el derecho colectivo del trabajo, se materializó, se profundizó, se fortaleció la libertad sindical y la libertad de contratación colectiva, estableciéndose la posibilidad de que estas facultades para dar de alta a un sindicato, para que renovaran sus dirigencias, para que pudiese extinguirse un sindicato, fuera a través de una metodología, una forma distinta de llevar a cabo estos procedimientos, estableciéndose un organismo encargado de llevar a cabo estas actividades. Por el lado de la impartición de justicia se cambió el modelo. Ahora se prevé que desaparezcan gradual y eventualmente las juntas para transformarse, para cambiar a tribunales laborales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación o a los poderes judiciales locales. Y el mecanismo ha cambiado porque antes de ir a los tribunales se tiene que ir a una conciliación prejudicial, organismos especializados para buscar la conciliación de las partes. Cuando las partes no se pongan de acuerdo, no logren esta conciliación, entonces podrán ir a los tribunales laborales dependientes, como dijimos, del Poder Judicial de la Federación y los tribunales laborales. Esto es la manera en que se cambió la visión del derecho laboral en México y por lo cual las y los señores ministros vieron en su servidor la posibilidad de que este cambio pudiera materializarse bajo esta nueva idea, maestra Margarita. No, pues es un cambio radical, es un cambio de paradigma, de tramitación, de procedencia, o sea, nada fácil, nada sencillo, lo cual pues implica para ti una gran responsabilidad, un gran reto, pero que estamos segurísimos que lo estás haciendo y lo estás haciendo muy, muy bien. Aquí me surge una pregunta, Sergio. ¿Cuándo un problema laboral va al Poder Judicial Federal y cuándo un problema laboral va a los poderes judiciales locales? Bueno, maestra, el propio artículo 123 establece una gama de competencias del conocimiento del Poder Judicial de la Federación y otro de los tribunales locales. La regla general es que la materia de trabajo pertenece al ámbito local y excepcionalmente ciertas ramas de la industria, podemos hablar de la acerera, la petrolera, la algodonera, supuestos de excepción, pertenecen a la competencia federal. En este caso, los conflictos, por ejemplo,
entre un empleador que se dedica a la rama de la petroquímica y su trabajador, esas controversias pertenecen al ámbito de la federación. Y en este caso, el trabajador y el patrón tendrán que acudir a una instancia prejudicial en un organismo descentralizado federal llamado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Tratarán de conciliar en este centro. Si no lo logran, entonces podrá el trabajador acudir, en caso de un despido, a los tribunales laborales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación. Un poco esta es la manera en que se organiza ahora la competencia federal y local. Es maravilloso porque como que estamos entrando a esta cultura un poco de los medios alternativos de solución de controversias que van aminorando la posibilidad de que llegue tanto juicio a los poderes judiciales federal y local, y que bueno, esto hace que la justicia pues vaya siendo retardada. Lo que tú decías hace rato es aligerar, es darle celeridad, es darle rapidez a la justicia laboral, lo cual me parece extraordinario. Ahora, esta implementación, pues yo creo que no ha sido nada fácil. ¿Qué etapas se establece? ¿Cómo se está implementando? ¿Qué es lo que hace el Consejo de la Judicatura? Y tú concretamente como consejero encargado de este gran trabajo, ¿cómo lo diseñaron? Maestra, cuando se estaban haciendo la configuración legislativa en las cámaras, se propuso por el Poder Judicial de la Federación y algunos entes involucrados en la reforma, en que la implementación, es decir, este tránsito de pasar de las juntas a los tribunales, fuera gradual y ordenado. Se estableció que fuera por etapas y por regiones, de manera sincrónica entre la Federación y los estados, de tal forma que se dividió el país en 3 grandes etapas, en 3 grandes regiones. Y la idea fue comenzar por aquellos estados, por aquellas entidades federativas en las cuales se tuvieran ingresos moderados, reducidos, para poder implementar de mejor forma lo que se conoce en el mundo como el ensayo y el error. Esto es, en la primera etapa tendríamos que transitar en hacer estos ajustes, implementar, capacitar, escoger a los jueces que resolverán estas controversias en una primera etapa no con grandes necesidades. Ese fue el diseño. Después comenzaríamos por aquellos estados, entidades en una segunda que tuvieran márgenes ya más considerables, y finalmente se determinó que entidades como Jalisco, como Nuevo León, como la propia Ciudad de México entraran hasta la tercera etapa, en donde a partir de este diseño gradual, este diseño ordenado, nos permitiera llegar a estas grandes franjas de ingresos que se dan en estas entidades para implementarlo de la mejor forma. Esta fue la manera en que se escogió la implementación, no sin algunos sobresaltos. Me refiero a lo siguiente, estimada maestra. Si bien la primera etapa se había determinado que entidades con índices moderados o inferiores fueran las que ingresaran, de pronto las circunstancias políticas, pero sobre todo la pandemia que se cruzó en este camino de implementación, nos hizo variar un poco. La variación implicó que grandes estados como el Estado de México o el Estado de Tabasco, con este gran ingreso a nivel federal que se tiene por la conflictualidad que existe entre la sonda petrolera que existe por aquellos lugares, ingresar. Entonces, si bien se pretendió establecer un orden, en este caso fue la excepción, y esos entraron en la primera etapa. La segunda, maestra, fue implementado en el 3 de noviembre del año pasado, y ya ingresaron 8 estados más a los que venían desarrollándose, y actualmente tenemos 23 entidades federativas aproximadamente, las que ya mantienen este sistema a nivel federal y a nivel local. Este es el esfuerzo que hemos tratado de llevar a cabo como consejero, además de la judicatura,
formando parte de un consejo de implementación de esta reforma que se compone por diversas entidades. Por una parte es el Poder Judicial de la Federación, por otra parte la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda, por supuesto, la Confederación de Tribunales Superiores de Justicia también forma parte de este Consejo de Implementación, así como las Secretarías del Trabajo de las distintas entidades. Pues realmente ha sido un trabajo titánico que has desarrollado pues con entusiasmo, como tú sabes hacer las cosas. Lo más importante para mí es ahorita que nos platicaras. Ahorita que vas tan avanzado, entiendo ya como en una tercera parte, ¿cuáles son los retos que quedan pendientes de esta reforma? Los retos son muchos, maestra, porque las entidades que vienen para implementar son las de mayor ingreso, mayor población. Esto es por el lado de la infraestructura. Viene también el reto de elegir a las y los jueces que formarán parte de estos nuevos tribunales, así como a todo el personal. Todo el personal de los órganos jurisdiccionales es seleccionado mediante un concurso abierto por oposición que legitima de mejor medida. Pero creo que el mayor reto que tiene el Poder Judicial es el cambio de cultura que se requiere para que este modelo funcione de la mejor forma. La norma, la infraestructura, estos procesos de selección por sí solo no cambiarán la realidad, sino es que todos nos sumamos. Es por eso la importancia que este programa, esta entrevista tiene para llegar a los abogados, al gremio de litigantes que formará parte de este nuevo modelo, de esta nueva cultura laboral. Este es el principal reto, estimada maestra, que existe para el Poder Judicial. Sí, ya lo creo, como sucedió también y como todavía está en implementación la reforma de derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque es un cambio de mentalidad, como tú muy bien lo has dicho, pero que va a traer en el momento en que realmente se asimile y se aterrice en su totalidad, pues muchos beneficios. Muchos beneficios. Pero pues aquí eres el héroe de esta gran tarea que creo que no ha sido nada fácil y que pues el reto más importante creo para ti es ahorita implementar lo más difícil de la reforma, que son pues estos lugares y estas ciudades y estos estados en donde hay mucho más afluencia de asuntos en esta materia, pero te deseamos todo el éxito del mundo, sabemos que lo vas a tener porque tienes los arrestos para hacerlo y porque pues siempre te has manifestado y has actuado con profesionalismo, con un magnífico desempeño, entonces no nos cabe la menor duda. Desgraciadamente, Sergio, el tiempo se nos acaba. Esto se va como agua, empiezo a platicar tan a gusto y de repente, bueno, el tiempo nos come. Antes de despedirnos, quiero agradecerte el haber estado en el programa, gracias por compartirnos todas estas experiencias y todo este proceso que no ha sido fácil y que le mandes a nuestro público televidente un mensaje. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar frente a este importante gremio. Creo que se tiene una alta responsabilidad como litigantes en la asunción, en la sumisión de este cambio de paradigma. Espero que esta sea una de muchas oportunidades que nos permita, maestra, de estar con los abogados, con las abogadas que formarán parte de este cambio que busca que la justicia sea más cercana a la gente, que la justicia pueda acercarse a quien lo necesita y a quien clama que las controversias, las diferencias sean resueltas de una manera diferente, frente a la gente, de manera pública, de manera ordenada, con el juez, con las jueces presentes en las audiencias. Este es un cambio que no solo le corresponde al Poder Judicial de la Federación en su conjunto, sino a la sociedad en general, y en la cual los abogados, las abogadas juegan un papel fundamental. Espero que pronto nos volvamos a ver en algunos de sus interesantes programas, estimada maestra.
Claro que sí, para nosotros será un honor siempre tenerte con nosotros para que nos expliques, ojalá en el momento en que termine la etapa final, bueno, pues en ese momento nos reunimos nuevamente para hacer una conclusión de lo que fue esta implementación tan importante y tan interesante y sobre todo tan novedosa, tan actual. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros es un honor siempre tenerte con nosotros y ojalá una vez que haya concluido esta reforma en su totalidad, puedas venir a platicarnos realmente cómo queda al final de cuentas esta implementación que no ha sido nada fácil, nada sencilla, pero que sabemos la has implementado como todo lo que estás acostumbrado a hacer, con entusiasmo, con un desempeño maravilloso, pero sobre todo con ese gran profesionalismo que te caracteriza, que ha hecho que tanto la Corte como el Poder Judicial de la Federación en sí te haya confiado esta gran tarea. Les agradecemos a ustedes, a nuestro público, por estar con nosotros una vez más en su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, con nuestro entrevistado de hoy, el consejero Sergio Javier Molina Martínez. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Pues ha sido una charla realmente interesante. Es una charla que nos está poniendo al día en lo que ha sido la implementación de la reforma laboral por parte del Poder Judicial de la Federación, que como verán no es algo sencillo, porque es desde el nombramiento, la capacitación y los concursos de oposición para quienes van a ser los encargados de juzgar en esta materia, que como ustedes saben antes se llevaba ante las juntas de conciliación y arbitraje y hoy cambian a juzgadores que forman parte ya sea del Poder Judicial Federal o del Poder Judicial local. Y esto pues implica un procedimiento totalmente diferente. No quiere decir que no vayan a haber pruebas, ni mucho menos lo que hay normalmente en un procedimiento, pero que sí tiene un cambio radical. Pero lo más importante es que la idea de esta reforma que nos ha transmitido el señor consejero es precisamente la celeridad, la rapidez en este tipo de procedimientos que anteriormente se hacían muy largos, muy complejos y en ocasiones, bueno, quizás con alguna reforma se fue evitando, pero antes eran rebotes enormes. Yo llegué a tener como magistrada laboral hasta 6 rebotes en un solo asunto. Entonces, esto es precisamente lo que la reforma está pretendiendo evitar. Y por lo que nos ha platicado el consejero, pues vamos prácticamente en la tercera parte de esta implementación. Va por la última, que sí es un reto muy importante, sobre todo para él, que es el encargado de implementarla. ¿Por qué? Pues porque son las ciudades más grandes, en donde hay más afluencia de asuntos laborales y que pues esto implica una mayor estrategia, una mayor organización, pero pues son retos que sabemos por demás que el consejero vencerá con toda la facilidad y con todo el entusiasmo y con toda la dedicación que lo ha hecho en el resto de la implementación de la reforma. Un placer escucharlo y sobre todo habernos enterado de cómo va la reforma laboral en nuestro sistema jurídico. Muchas gracias.